Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá con equipo casi completo. Se está riendo la productora, que está pasando algo que se me está escapando. Muy buenas tardes, Aldo. ¿Cómo estamos? Ay, perdón, no estaba atento, estaba mirando. ¿Pero qué está pasando? Es el Arranque de programa, primerísimo. Que va a mucha velocidad. Claro, entonces y sí. Uno se desconcierta un poco. Bien. El nuestro país productivo va a toda velocidad. El país productivo en el que vivimos no estaría en su mejor momento. Estaría como trabado en primera. Sacando en marcha atrás. Bueno, no importa, dejémoslo. Algo de todo esto, de hecho, vamos a estar hablando hoy. Y sí, bueno, es medio inevitable. Uno trata, ¿no?, de no traer solamente a esta mesa malas noticias. Y la verdad que hemos tenido una seguidilla de grandes entrevistados para abordar cuestiones productivas desde distintos enfoques. Pero bueno, hay momentos en que toca también dar malas noticias. Y hoy tenemos el placer de contar con la participación de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Leandro Moralfonsi. Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Dos cosas. Sí. La primera, yo creo que también este país productivo va a toda velocidad. ¿Te ves a dónde? No por corregirte, no por iniciar una pelea. Un poco sí. Segundo, quiero denunciar que recién la conductora de este programa dijo: a veces nos toca dar malas noticias, hoy viene Leandro. Sí. Yo lo interpreté así, o sea... ¿Cuál es el rol del ministro de Economía? Claro, a veces tenemos que dar malas noticias. Por ejemplo, hoy viene Leandro. Hoy lo tenemos a Leandro. No es lo que quise decir. Claro, no es por la... ya entendí. Escríbanos acá. A ver, ustedes qué interpretaron. Claro. Mirá que lo mío es la actualidad internacional. Así que en este momento hay que buscar para encontrar alguna buena noticia. Pero vamos a empezar con una buena noticia de este país productivo, porque hoy, amigos, amigas, lanzamos un sorteo. Así como, sí, lo están escuchando y ya está haciendo gestito, Lea, con la cabeza. Hoy lanzamos un sorteo junto a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Bueno, desde País Productivo volvemos a apostar por la formación profesional. Digo, volvemos a apostar porque ese encuentro de superhéroes ya se dio el año pasado y estamos muy contentos de renovar ese partnership, ¿no? Hoy se habla todo medio... Partnership. Joint venture. A joint venture. M&A, Merge and Acquisition. El MBA. Sí, yes. Brian O'Hara. Connecticut. Massachusetts. ¿Qué pasó en Connecticut? No sé cómo seguir, porque esto va en serio. Es un sorteo de verdad que no vamos a hacer hoy, pero que lanzamos hoy. Tenemos algo muy concreto para ustedes. Primero, decirles que la UTN Buenos Aires está lanzando la primera diplomatura en Argentina en Analytics para streaming. Claro, la verdad que es el momento para aprender al respecto. Streaming por todos lados, ¿o no? Y nosotros lo sabemos, porque también nos sumamos a esa, no sé si llamarlo moda, esa nueva manera de ponernos en contacto con ustedes. Por ejemplo, antes no me peinaba porque era radio. Hasta llegaste a venir en pijama. Totalmente, más de una vez, domingo de la mañana, cuando era antes, más de una vez te caí en pijama. Exactamente. Sí, hemos ido a la radio en pijama, hay que decirlo. Bueno, ¿de qué se trata entonces? La comunidad de País Productivo, todos ustedes van a poder participar de este sorteo para ganar una beca
para hacer ese curso de Analytics para streaming de forma totalmente gratuita. Es la primera diplomatura del país enfocada justamente en todo lo que tiene que ver con la materia, métricas, audiencias, datos aplicados al streaming. Una herramienta que claramente hoy es clave. La cursada va a ser 100% online y en vivo a través de lo que tiene la UTN Buenos Aires, que es un campus virtual. Muy práctico. Ahora, si quieres participar, ¿cómo hacer? Ustedes me deberían preguntar, ¿cómo hago? La verdad, tengo muchas ganas de conocer mejores analytics. Soy Lea de... Joint Venture Analytics para streaming. Aldo también quiere participar. Soy Aldo de Irán. No sé por qué de Irán. Bien. No, bueno, de todas formas, virtual, 100% online, así que efectivamente desde cualquier lugar del mundo vas a poder participar. Es muy sencillo, se trata de seguir a País Productivo en nuestras redes sociales. En Instagram nos van a encontrar con ese mismísimo nombre, @País Productivo, y también seguir a utnba.oc, BA de Buenos Aires, por supuesto, B alta A. Lo voy a repetir bien y de una sola vez, @utnba.oc. Esto en Instagram, hay que darle like, un me gusta al posteo del sorteo que vamos a compartir en las próximas horas. Ustedes mismos compartirlo ese posteo, ¿no? Un like, un compartir y atentísimos, porque en los próximos días efectivamente vamos a estar anunciando la fecha del sorteo y el ganador o la ganadora. Además, quienes participen no solo van a poder ganar la beca totalmente gratuita para ese curso, sino que van a poder acceder a beneficios tipo bonificación de matrícula o algunos descuentos muy significativos en otras diplomaturas, en cursos, en carreras online, que la UTN Buenos Aires tiene un montón. De hecho, si hay algunos ansiosos, ya pueden ir a chusmear en la página de UTN Buenos Aires. Y participen en este contexto, además, cualquier sorteo ya de por sí. Estamos regalando algo. O sea, Sí. en un mundo donde te sacan cosas, estamos regalándote Exacto. algo para que estudies en el inicio del año. Totalmente. Me parece maravilloso. Mandanos alfajores. Cualquier sorteo ya de por sí en este contexto me parece maravilloso, pero tratándose además de una materia que está en boga y de una capacitación en momentos en que, bueno, tal vez uno ya se tiene que cambiar el laburo o perdió el laburo o está aspirando a otro laburo, me parece que vale la pena. Así que, por favor, participen de este sorteo y en los próximos días ya van a saber si son el ganador o la ganadora. No vamos a hacer solamente sorteo hoy en el programa, por supuesto vamos a contar con la data del ministro de Economía, Leandro Moral Fonsín, con el comentario de Aldo. Mostré así de una mano la otra porque los tengo de un lado y del otro. Hola amigos. Y también vamos a tener una entrevista con alguien, uno de los impulsores, empresarios PYME, de un documento, una iniciativa, una hoja de ruta para pedir emergencia sectorial, ¿no? Esto sucedió hoy en el Congreso. Vamos a ver si fueron recibidos. Y en caso de haber sido recibidos, ¿de qué manera? Y así entonces arranca un nuevo País Productivo. DLC Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aik y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Hecho en Argentina.
ustedes ya lo saben, nosotros acá hacemos un programa en vivo semanal, aunque también tenemos, por supuesto, nuestro portal y nuestras redes que funcionan 7 días a la semana, pero nos vamos a adelantar un poquito, unos días, porque se viene el 24 de marzo, se va a cumplir un nuevo aniversario, el aniversario número 50 del último golpe de Estado en la República Argentina, en un contexto negacionista, en el que la memoria no solo es necesaria, pasa a ser un deber. Siempre lo fue, pero se siente tal vez como algo más acuciante. Esta semana, por ejemplo, se conocieron los nombres de los desaparecidos cuyos restos fueron identificados en La Perla. Es una búsqueda todavía vigente. 50 años después, la historia todavía se está reconstruyendo. Y también es importante decir que la dictadura fue un proyecto económico que tuvo un costo humano altísimo, pero también fue un proyecto económico, o a la par fue un proyecto económico, un modelo que transformó la estructura productiva del país y cuyas consecuencias todavía se sienten hasta el día de hoy. Sí, yo cada año que nos acercamos al 24 de marzo, quizás uno es un poco recurrente con el texto que traigo, pero es un texto que interpela a la memoria e interpela al recuerdo de hay generaciones. Vos sabés que yo hoy me sorprendía en la fábrica, en la empresa, los chicos muy jóvenes ya ni registran, creo que lo que fue la dictadura. Y a mí me parece que es un buen momento para volver a ese registro. Por más que lo han estudiado en la escuela, ya parece un hecho histórico alejado y todavía somos muchos los que la vivimos y muchos empresarios y empresarias que tenían ya empresa en ese momento y muchos trabajadores que hoy quizás se están jubilando, pero que han pasado. Y a mí siempre lo que traje hoy es la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, que es... él la envía un año justo después que se ha cumplido el aniversario del primer año del golpe militar, o sea, el 24 de marzo de 1977. Y obviamente la primera parte de la carta hace un reconto de los hechos aberrantes que ya se conocían en nuestro país, o sea, no era desconocido y cualquiera que ha tenido un familiar que ha estado cerca de eso se sabe y se sabe el terror que imperaba. Pero bueno, Rodolfo Walsh también denuncia algo muy concreto de lo que estaba pasando en el primer ciclo neoliberal que tuvo la Argentina, en un mundo completamente distinto, un mundo que era más cerrado, pero el primer intento de cambio, como decís vos, Ori, que persiste. El otro día recordábamos que la ley de entidades financieras es todavía una ley de la dictadura militar. 1977. Y Rodolfo Walsh dice en relación a la parte de lo económico: en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores el 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retribuido ustedes las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando a cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otras no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, y las medicinas han desaparecido prácticamente en las capas populares. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Yo creo que mucho más no hay que explicar de no la similitud con la dictadura, porque vivimos en un hecho democrático,
pero son demasiadas las similitudes que hay en el proceso económico, ¿sí? La nueva ley de la reforma, modernización laboral parece lo que venimos diciendo, una precarización laboral, y el espectáculo de la Bolsa de Comercio, lo financiero, que sigue todavía trabajando en Argentina, y ni que decirlo, en este momento todavía la dictadura no había tomado el primer gran volumen de deuda externa, lo fue tomando hace más de 70. Simplemente nada, esto, recordar con una carta que, más allá de las barbaridades atroces que cometió la dictadura en la violación de los derechos humanos, el industricidio también comenzó en esta época. Y esto ha calado, me parece, profundo en la cultura económica argentina y productiva. Y bueno, no está mal que cada vez que se acerque el 24 de marzo volvamos a traer a Rodolfo Walsh y su carta a la Junta Militar, y en este apartado de su mirada económica sobre la situación, que la pueden contestar hoy en cualquier libro, ¿no? No solamente no está mal, está bien. Creo que estamos en un momento en que hay volver a explicarlo absolutamente todo, sin ningún pudor, no dar nada por sentado, porque lo que queríamos, lo que creíamos, ya escrito, ya superado, no es así. No. Entonces me parece, y si hay algunos que nos escuchan y nunca leyeron la carta de Walsh, de Rodolfo Walsh, es una lectura absolutamente vigente y lamentablemente vigente, y también una lectura urgente. El ojo de Aldo, en País Productivo. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimentos para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropac.com o escribinos a info@petropac.com. Petropac, líder en envases flexibles. País Productivo, un país que hace. Todos los días nos llegan noticias de despidos, noticias de cierres. Los nombres de las empresas más conocidas son los que se llevan la marca, por decirlo de alguna manera, en los medios de comunicación, pero no se puede leer como una suma de casos aislados. La magnitud del fenómeno y sobre todo la velocidad muestran un patrón. Me atrevo a decir, ya se ha convertido en un sello de este gobierno, el gobierno de Javier Milei, que es la destrucción básicamente del tejido industrial. Algunos le dicen desmantelamiento, otros le dicen congelamiento, otros utilizan la palabra industricidio, pero todo es para nombrar a una misma situación en pos de una reconversión que por ahora solo parece ver el gobierno. Bueno, en este contexto, un grupo de industriales pymes fueron al Congreso hoy mismo, este jueves, para pedir una declaración de emergencia sectorial. Y para hablar del tema más en detalle, estamos en comunicación con Marco Molino, empresario textil, vicepresidente de la Fundación Proteger, protesorero de IPA y también impulsor de esa iniciativa. Muchísimas gracias, Marco, por el contacto con País Productivo. Hola, muchas gracias a ustedes. Te corrijo el apellido. Perdón. Meloni. Es Meloni. Perdón, mil disculpas. Sí. No, igual está bien, acordate de la primera ministra italiana. Total, pero además te busqué en la realidad como no tan mala periodista, porque quedé muy mal en esta introducción, pero te googleé y sabes que me aparecían muchas declaraciones de Meloni, así que la verdad Sí. no hubiera tenido que fallar en ese punto. Marco, en todo caso, muchas gracias por el contacto. Hoy estuvieron en el Congreso para hacer valer un plan yo lo voy a llamar plan de rescate, hoja de ruta, salvataje para la industria pyme. Y quiero arrancar por ahí antes de entrar más en detalle en ese plan. ¿Fueron recibidos para empezar? Sí, además ahí te digo, fue muy claro lo que dijiste.
un conjunto de palabras que comentaste son las adecuadas, son planes de rescate, pero son planes de rescate por heridas infringidas, es decir, el tema es que vos no podés, como dije en un medio hoy, ir al doctor y tengo el dedo que no lo aguanto más, tengo el meñique que me duele, y me lo soluciona, pensando que el único problema es la inflación que sigue existiendo, me lo saca el dolor, y veo y me cortó el brazo. Es decir, no voy a poder trabajar, porque no voy a poder, no tengo capacidad de trabajo. Doliéndome el dedo me lo podía curar, pero cortándome el brazo, no. ¿Y esto qué significa? Se muere una pyme y no nace otra. Es muy difícil que nazca. Y es muy difícil especialmente cuando no se reubica el trabajador, donde es un técnico, donde aprendió el oficio y se va a manejar Uber, o se va a poner un almacén, o se va a poner un kiosco que le va a durar 3 meses, porque hay récord de cierres de kioscos. Entonces, ¿qué decimos los pymes? Un pyme como yo, en un sector tan vulnerable, o que lo hicieron vulnerable, porque aguantar todas las que pasamos, pese a las críticas, como el textil, hace 20 meses que estamos rondando entre el 30 y el 40% de actividad. En 26 meses se despidieron o perdimos trabajadores textiles por cerca de 18.000, cerraron cerca de 500 empresas, y es cierto lo que decís, son aquellas que no están en el radar. Yo conozco una empresa, 2 empresas que estuve con los dos, estuve en una reunión antes de ayer, uno echó 200 y el otro 150. No salió en el diario, no porque no quieran, sino porque son tantas que salen las conocidas, sí, como Fate, como Verónica, y así va para adelante. Pero el problema, a la segunda pregunta, si nos recibieron, sí. Sí. Nos recibieron y vos decís, bueno, la oposición siempre te recibe, pero no, mirá, realmente tuvimos una muy buena recepción, vinieron obviamente varios diputados, como Germán Martínez, como Sebastián Roberto, como Paco Manrique, como Cecilia Moró, pero también vinieron Esteban Paulón, que es del socialismo de Rosario, también estuvo el presidente de la Comisión PYME, que es de Provincias Unidas, Pablo Farías, estuvo presente y después se tuvo que, por otra denuncia más a alguien del gobierno, Marcela Pagano. Es decir, tuvimos una buena recepción y además pudimos colocar el documento de 7 puntos de 34 páginas, porque viste, si vos pedís, quiero que me hagan un pato a la naranja, y se lo pedís a tu hermanita menor que sabe hacer hamburguesas, pedir uno puede pedir, pero después no aparece el pato a la naranja. Bueno, acá explicamos cómo cada punto podría solventarse y de qué manera hacerlo. Marco, justamente... Sí, justamente varios de los ejes que encabezan esa hoja de ruta que llevaron al Congreso apuntan, o así lo entendí yo, a lo financiero, moratoria, deuda, reestructuración. ¿Esta es la principal dificultad que tienen hoy los industriales PYME? No, mira, la principal dificultad que está allá arriba, lejos, hoy en uno de los diarios más conocidos, pero que tiene canal con el mismo nombre, me preguntan cuál es el problema, la importación o la falta de consumo, o las dos. No, primero lejos la falta de consumo, porque vienen los importadores y dicen, no vendo un pito, voy a dejar de importar o importaré menos, y el problema es la falta de consumo, y esa falta de consumo viene atada también, bueno, hubo una sobreoferta, una codicia por importar, que también el importador la está sufriendo. ¿Pero por qué hay falta de consumo? Porque hay 8.000 textiles, tenés un pantalón por 13.000 pesos y después otro ahí en el medio, todos los numeritos que quieras, hasta 250.000 en un shopping, que justo es el importado. Y después tenés monopolio en luz, te aumentan todo en dólares. Electricidad, gas, agua, los pasajes
para la gente de a pie, la gente que tiene que ir a trabajar, gasta mucho más. Tiene que pagar esa electricidad, ese gas, que le aumentó mucho más que el sueldo. Agua, ni hablemos, ahora entiendo. Me hace acordar María Julia en Sogaray, cuando me acuerdo aumentó los teléfonos, que era de Entel, un 500%, con una inflación del 60%, y después la vendió. Entonces, bueno, están preparando la venta, parece, ¿no? Y entonces esa gente no puede comprar, porque está pagando con la tarjeta de crédito en cuotas y a veces paga el mínimo para comprar la comida. Entonces, imagínate si va a comprar una camisa, un mueble, te digo todas las cámaras que estuvieron hoy. Hoy estuvo la cámara del calzado, la cámara del mueble, la cámara de la madera, la cámara marroquinero, la cámara del juguete, la cámara, estuvo Proteger, estuvieron los textiles, las uniones industriales, distintas uniones industriales. ¿Qué van a vender? ¿Qué van a comprar? ¿Una camisa? Si no pueden, si tienen que financiar la compra del alimento. Y la dificultad es esa. Y también lo que vos dijiste. ¿Cómo podemos ser competitivos si continuamente te emplanchan el dólar? A veces te lo bajan también, porque en un momento estuvo 1.500, hoy está 1.425. Haces la cuenta, es un 5%, un 6%, me aumentan en pesos 20%, quiere decir que tengo la electricidad, la aumentan 20%, un 26% más cara en dólares. Tenés una tasa que los pymes necesitan. Yo una colección de moda tardo 4 meses, tengo que hacer todas las prendas, después de las prendas las tengo que financiar a quien se las venda, entonces necesito 6 meses de tasa. Bueno, un año de tasa en China está al 4 y yo pago un 5 mensual. A ver, estamos hablando de 12 veces de diferencia. Resulta que tengo la logística más cara, un container a Catamarca, Jujuy, me sale $3.000 y desde China sale 3.000. Y uno hay 1.500 kilómetros y el otro hay 25.000. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿La culpa de quién es? Y ahora, tan equivocados estamos que queremos ser un país industrial, tecnológico, con obreros calificados, que es la plataforma después para exportar, y dicen que no, porque Noruega tiene petróleo, pero tiene una ingeniería, un valor agregado. La plataforma en Mar del Plata estaba viendo si había petróleo, era Noruega, y ni hablemos de Estados Unidos, que a los garrotazos te suben las aranceles 2, 3 veces, Marco, para proteger el trabajo y su industria, ¿no? Marco, Sí. Leandro Mora Alfonsín te saluda. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, Leandro. Me atrevo a interrumpirte con una pregunta, dos preguntas en una en realidad. La primera, o sea, los recibieron hoy en el Congreso, las medidas que pidieron en la declaración de emergencia tienen que ver con, como vos bien decías recién, consumo y demás, que cierto es que no están al alcance del Congreso, con lo cual la primera pregunta es, más allá de la visibilidad del sector ante diputados y fuerzas políticas, ¿qué esperan hacia adelante? Digo, más allá de un acto de visibilidad. Esa es la primera. Y después la segunda, digo, vos recién decías la presencia de sector textil, mueblero, juguetero, marroquinería. Cuando uno toma, independientemente de las épocas, en una época como la actual, con un sesgo muy marcado antiindustrial, o en otras épocas más proindustriales, esos sectores siempre están al final del ranking de competitividad o productividad. De competitividad, no de productividad, pero sí de competitividad. Cuando hablamos de la ecuación tecnológica o de la formación de los obreros, ¿cuál es la propuesta más estructural? Porque hoy lamentablemente estamos hablando de emergencia, pero ¿cómo podemos hacer para dejar de hablar de emergencia independientemente de los ciclos económicos y que esos sectores tengan una salida competitiva o una, tal vez, reconversión en la lógica de cadenas globales de valor para vender una parte y ser rentables y de esa manera no resignar empleo y mantener actividad? Bueno, sí. Muy buenas preguntas. Bueno, la primera te la contesto. El Congreso, las moratorias las propone el Ejecutivo, pero las aprueba el Congreso. Bien. La ley de emergencia, que se llama Declaración de Emergencia Económica, Productiva y Social, ya se aprobó en comisión cuando la presentó a PYME con Carlos Heller. Lo que pasa es que ahora terminó el periodo y se tiene que reflotar. Así que eso va también por el Congreso. También lo que se puede hacer dentro de la comisión PYME es promover una tasa
Porque ¿sabés lo que pasa? El problema es que mandamos dólares a China que pedimos al extranjero, ¿sí? Porque vivimos a préstamo. Totalmente. Y tenemos un montón de pesos guardados que están en bonos o en la timba. Y no hay pesos en la calle. Nosotros necesitamos pesos. Nosotros necesitamos que alguien, si se quiere comprar un pullover y lo puede pagar en 6 cuotas de 10.000 pesos, la pague. Pero si te digo que te ponen un 60% de tasa, es imposible, porque no te alcanza la rentabilidad por costo financiero. Después, el tema de la sustitución competitiva, ya vamos al segundo tema. El otro día tuve un amigo que tiene fábrica de medias y viajó a China, ¿no? Viaja frecuentemente, cada 2, 3 años, y dice, ¿cómo evolucionaron? Tienen las máquinas que tengo yo. Ah, bueno, está bien. Pero, y escúchame, pero el chino trabaja más. No, está bien, hace un turno de 2, yo tengo que poner 2 de 8, pero la productividad es la misma. Y entonces vos competís, sí, no voy a importar media de China, yo compito. Pero ¿sabés cuál es el problema? El 30% de las medias importadas son de contrabando por Iquique. Paren, flaco. A ver, el otro día vi una remera, que la famosa remera que dice Caputo, que el amigo la compró en $3 a China, nacionalizada le salió 5, la vendía a 50 en el shopping. Dice, mirá cuánto gana. ¿Qué culpa tengo yo como industrial textil argentino? 1. 2, si le marca 4 o 5 veces, ¿por qué Gucci vende un par de botas a 2.000 euros cuando sabemos le salieron a hacer a 2.000? Así que no tiene nada que ver. Eso. Entonces, pero con respecto, por ejemplo, a este muchacho, me decía, Marco, soy competitivo, pero ahora, si me trae la media, yo pago. La energía vale 7 centavos el kilowatt hora, final me sale 13 porque tengo impuesto nacional, provincial, municipal, IVA del 27, ingresos brutos, retenciones. Pará. Y después cuando me la traen de afuera, como la remera esa que te digo que valía $3 en China, $3 son 4.500 pesos, acá la remera, esa hacerla, y puesta acá $5, son 7.500 pesos, es lo que vale. Pero si la remera la traes de afuera y no la traes a $3, que es lo que vale, la traes a 30 centavos, como nosotros comprobamos, vos el impuesto que pagás del 20, que es la mitad de lo que se paga en Brasil, estás pagando, no, Leandro, vos lo sabés, si algo que le bajo 10 veces el valor, en vez de 20 es 2% lo que pago. Entonces es muy difícil competir contra eso. Entonces el problema es, fíjate vos, flaco, ¿qué sucede? Me entran las medias de contrabando por Orán, por Aguas Blancas, por Iquique, me quisieron meter la ropa usada que ahora lo logramos parar, ¿no? Por un certificado de higiene, que es la ropa que prohíben quemar en Canadá, Europa y Estados Unidos, la mandan al basurero de Chile y la quieren mandar para acá usada. Pero es lamentable, esa ropa va siempre a África, el 80%, el estudio está hecho. Entonces vos fijate que hablamos de temas estructurales y yo tengo viste que a la tela, además de teñirla, en italiano se dice nobilizar, nobleces la terminación. Qué lindo que hables en italiano, Marco. Y sí, viste. Es por su hermana, la primera ministra de Italia. Claro, ¿no? todo cierra con... Es un homenaje a su familiar directa. Italianos, bueno, todos sigan. Entonces, bueno, esa terminación, ese punch. A ver, yo les pregunto a ustedes, mirá qué linda, no es discriminatoria, ¿no? Porque a mí me encanta el ceviche, ¿no? Y mejor que los peruanos no hay, obviamente, pero... Después del Perú nunca viene nada bueno, Marco, ¿eh? A ver, ojo que te escucha mucha gente en este momento. Atento. No, por eso. Los peruanos tienen uno de los mejores algodones del mundo, ¿sí? Los bolivianos tienen uno de los mejores camélidos del mundo. Brasil es una gran potencia textil y México también, hasta Colombia, ¿sí? Pero nuestras marcas están mucho más presentes en esos países que las marcas de ellos. Es decir, que tenemos un valor agregado a fondo de escala con el diseño muy alto, muy alto. Acá tenés 10, 15 marcas argentinas que todos se quejan de los precios, que van a Chile, como Jamín Chevari vale un 35% menos, te aviso. Pero, porque también es distinto todos los costos que tienen ahí, ¿no?
que Claro. no tiene nada que ver con la producción porque es la misma prenda producida en el mismo lugar. Entonces, lo que digo, tenemos esa marcha. Leandro, tenemos el técnico, tenemos el diseño, tenemos el savoir-faire, me pasé al francés ahí. Muy bien, Lo porque soy sabemos francesa. hacer. 4 idiomas Sí, metió. Bien. sí. Lo sabemos hacer, lo sabemos hacer. Y la industria lo que hace es eso, maquinar. Y sabés qué haces, tratás de superarte. Lo que estoy de acuerdo es lo que hizo, vos lo sabés, Leandro, es lo que hizo Corea con el General Park, donde dijo, cierro todo, dictadura, y hago todo acá. Ni cuerito hacían, los hacían mal, poco y caro. Después textiles empezaron con todo, porque el textil y calzado, cuando vos tenés más de 50, 100 millones, no son, es decir, a ver, Bangladesh, ¿qué gomas habían de textil? Es el segundo productor mundial, pero son 500 palos. Y algo hay que hacer, hay que ocuparla. Y los que más ocupamos somos nosotros, especialmente a la ocupación Bueno, femenina. no son los mejores ejemplos de nivel de ingresos, sueldos que se pagan, condiciones de trabajo, normas de seguridad Bueno, e con higiene. eso compito, ¿eh? Es el segundo, la segunda competencia que tengo después de China. Exactamente. Claro. Myanmar está peor que Bangladesh y China lo que hace es produce la tela muy barata, porque viste un tipo como acá, un tipo te maneja 24 telares, Ujú. es decir, ahí no es mano de obra intensiva, y después la manda a Myanmar a hacerla por $70 al día por 16 Claro. horas de laburo. Cortan la luz de 12 a 13, el intendente, de no me acuerdo de la ciudad, que no es la capital de Myanmar, la ex Birmania, Sí. para que los muchachos coman, si no ni comen, siguen laburando. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿Ellos o nosotros? Yo creo que los dos. Acá desde el Estado, acá no hay más. Che, vos con la máquina vieja, pará, flaco. Yo no tuve a Martínez de Oz. ¿Qué máquina vieja? Yo tuve 11 años de 1 a 1 con aduana paralela. No existieron más. Cerraron miles de textiles. Y yo les digo que en el 72 éramos el primer exportador de Sudamérica, con Castelar, con Amasia, con Grafa, con Sudantex, con Anán de Pergamino. Miren cuántas. Qué nombres, exportábamos todo. Ahora digo yo, pero nunca, siempre son caros, ¿no? ¿Por qué? Si cuando yo veía que venían acá los extranjeros, hace pocos años, chilenos, uruguayos, a los uruguayos le quería poner una taza, porque venían todos los fines de semana a comprar ropa, a comprar comida, los brasileros, no, me dijo una vez un periodista, pero había dólar blue, será ese el valor. Y vos decís, hoy no hay brecha, claro, justamente al no haber brecha, pues pisan todo, ¿no? Con el miedo a la inflación, hasta es un acto demagógico, porque vos lo que querés es que la gente esté mejor. Claro. Es una condición necesaria la inflación, pero no es suficiente, y encima la hay. Marco, te agradecemos por el diagnóstico. Bueno, muchas gracias, me sentí muy cómodo y muy buenos preguntadores. Un abrazo grande, Marco. Un abrazo grande desde acá. Estuvimos hablando con Marco Meloni, ahora sí lo voy a decir bien, como corresponde, empresario textil, vicepresidente de la Fundación Proteger y también protesorero de IPA. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Arico te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. País productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Seguimos, tramo final de este programa y se viene lo más importante, el más importante y lo más importante. ¡Opa!
Después de eso, Vuelve Aldo con el comentario. la tenés que romper. Leete de vuelta la carta de Walsh. No, lo que pasa es que Aldo sabe cuál es mi estrategia. Es como inflar un poco antes de salir al aire, porque es como un jugador que sale a la cancha. Claro, Tiene que salir con todo. Con todo. Vamos, Lea. Bueno, un poquito de modelo para armar de hoy en esta Argentina, un poquito de data económica. Esta semana se conocieron los datos de empleo, que ya venían trayendo una lógica de discusión de semanas atrás, con un tuit de Sturzenegger en el que señalaba que en un tuit en donde prácticamente confundía tasa de actividad con nivel de empleo. Son dos cosas distintas. Y ayer, bueno, a ese debate en el que Sturzenegger aportaba una mirada que era la mirada oficial, se le contraponen los datos oficiales del mercado laboral. Si bien todos ya lo escucharon, los repasamos brevemente solamente para caracterizarlos y que nadie se quede afuera de la conversación. La desocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales, está en 7,5% hoy la desocupación en Argentina. Esto es comparación cuarto trimestre del 25 con cuarto trimestre del 24. O sea, Bien. un año después tenés un aumento de la desocupación. ¿Cuánto es eso en personas? 1,68 millones de personas. 1.680.000 personas extra que están en situación de desocupación. ¿Qué es desocupación? Es gente que busca trabajo, que buscó trabajo en los últimos 15 días y no lo encuentra. ¿Sí? Esa es la definición de desocupación. Ahora bien, también subió la tasa de actividad, que en condiciones normales de presión y temperatura es una buena noticia. Sube la tasa de actividad. ¿Qué significa eso? Hoy está en 48,6, estaba en 48,4, o sea, subió poquito, se mantiene estable, pero sube. ¿Pero qué significa esto? Que gente que estaba inactiva pasa a estar activa, ¿sí? ¿Quiénes son los inactivos en una economía? Son los lactantes, los jubilados o la gente que se cansó de buscar trabajo porque no lo encontraba, ¿sí? O sea, aumenta la tasa de actividad. El empleo, o sea, la gente que efectivamente trabaja, cayó, está en 45%, cayó 0,7 puntos porcentuales en un año, ¿sí? O sea, hay más desocupados y menos gente ocupada. Y la informalidad subió un punto porcentual y se encuentra en 43%. Parece que es poco, un punto porcentual, 0,7, pero fíjense que encerrado en un punto tengo, en el caso de la desocupación, más de 1 millón de personas. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos interesan de esto? Digo, porque no me quiero quedar solo en los datos del mercado laboral. Uno, para hablar del mercado laboral y de la situación social, tiene que ir con la mayor batería de indicaciones posibles. Porque yo, si miro solo la desocupación, les pongo un ejemplo que siempre doy en clase. 2001, la desocupación estaba en 25%. Primer trimestre de 2003, o sea, cuando la economía empezó a arrancar, que fue el último trimestre del 2002, primer trimestre del 2003, la desocupación salta al 27%. Decís, che, ¿cómo puede ser? Si te estás recuperando, que aumente la desocupación. Porque justamente mucha gente que no buscaba laburo, porque ya estaba en una lógica recesiva de 3-4 años, la recesión del 2001 arranca en el 98, sale a buscar trabajo. Claro. Y eso me aumenta la cantidad de gente que sale a buscar hasta que el mercado tiene capacidad de absorber. Esa desocupación no es algo que demuestra algo negativo. Entonces hay que tener mucho ojo con los indicadores. En cambio, y este es el debate que traía el ministro Sturzenegger y demás, acá sí estoy viendo algo negativo. Porque lo que estoy viendo es que hay destrucción de empleos, hay caída de los ocupados, y un dato que me parece muy importante es que el 30% de los activos, de los que sí están trabajando, están buscando laburo. ¿Qué significa esto? ¿Para cambiar de laburo? ¿O para tener un segundo laburo? Sí, multiempleo. ¿O para tener un tercer laburo? O sea, cambiarlo porque ganas poco o porque ganas poco, sumar uno más en una horita y demás. Entonces me quiero meter en algo del debate que fue... ¿Qué decía el ministro? El ministro decía que, primero, que el problema de empleo no es tal porque hay desplazamiento de categorías. ¿Qué es el desplazamiento de las categorías? Que vos tenés empleados en relación de dependencia que pasan a ser, no sé, informales, monotributistas, autónomos o emprendedores de alguna manera. Ok, sí, eso puede estar ocurriendo. El tema es que está mucho más en el margen de la gente que tiene más de un trabajo que de la gente que deja un trabajo para ir a otro. Claro. También el ministro decía que el salario promedio de un informal era más alto que el de un formal. Y citaba el caso de 1.400.000 versus 1.300.000. Eso es un caso inductivo de una realidad que es mucho más heterogénea, porque no hay nada más heterogéneo que el laburo informal, donde tenés a un freelancer de, no sé,
ingeniero de software, freelancer, y una persona y un plomero que gana muy bien, y un tipo que vende chocolates en el tren. Los tres son informales, o los tres pueden estar fuera de la lógica, con realidades muy distintas o con realidades autónomas muy distintas. Y al mismo tiempo, el empleado en relación de dependencia, dentro de su costo laboral, tiene obra social, jubilación y demás, que el informal, salvo que guarde dinero en un instrumento financiero, en una cajita de zapatos, o invierta en algo, no tiene absorbido ese costo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y no me quiero meter tanto en ese debate, sino también que estos números de empleo nos sirven para discutir un poco qué es lo que está pasando también abajo. O sea, en la base de la sociedad y en los sectores vulnerables. Y quiero traer a colación un informe que salió hoy mismo, de Futuros Mejores, que es un futuro mejor para la política social, o mejor dicho, un futuro mejor para los planes. ¿Qué tienen que ver los planes con empleo en este caso? Porque en realidad este informe lo que busca hacer es desmistificar algunos elementos que están en la discusión pública. Particularmente esto de si quienes reciben planes, o mejor dicho, los pobres, trabajan menos, trabajan poco, trabajan mal. Y los números, cuando uno se mete en las estadísticas, te muestran exactamente lo contrario. Además, perdón, pero sí, es un prejuicio que es muy difícil de romper y aplacar porque existe a nivel internacional. Cualquier país que tenga algún tipo de política de subsidio tiene que dar ese debate, siempre. la explicación siempre tiene que estar. Que ojo, está bien que haya explicaciones de por qué uno realiza una política pública. Por supuesto. Y justamente la política pública basada en evidencia tiene que ir en contra de los prejuicios. Entonces, bueno, un poquito este informe lo que hace es esta herramental de poder desarmar un poquito los mitos. Voy a leer algunos de los números que me los separé para poder compartirlos mejor. En Argentina, solamente el 7,9% de los pobres no tiene empleo. ¿Sí? El 7, de todos los pobres de la Argentina, que es 40% de la población está bajo la línea de pobreza aproximadamente, más o menos, 7,9% no tiene empleo. El resto sí. De hecho, el 59% de la gente tiene trabajo y es pobre. O sea, ese 59% de pobres que tienen trabajo y son pobres. Una de las cosas que se ve acá es que vos tenés casi un 8% de gente que no tiene trabajo en la pobreza, 59% que sí, 18% que son amas de casa, que es una forma de trabajo de cuidado del hogar, que no es remunerado, pero forma parte del circuito de agregación de valor de la sociedad y de la estructura familiar. Y una cosa importante que surge de este informe en el mundo del trabajo y la pobreza, señala que el 60% de las trabajadoras de casas particulares son pobres, están en situación de pobreza. Entonces, eso nos da una cosmografía, nos da un poquito una demografía, de algo que no está en las estadísticas usuales que tenemos de empleo, pero que nos muestran que el problema de la base es un poco más intensivo. De hecho, un dato que a mí me llama mucho la atención de este informe, que reitero, es un futuro mejor para los planes sociales o para la política social, hecho por el equipo de Futuros Mejores. Yo formo parte del colectivo de Futuros Mejores, no estuve en este informe. Sí estuvieron Lucía Sirmiobón, Cristian Silva, Daniela Maciel, Inés Pesarini, Lisandro Gometa y Chiara Maestri, son los autores de este informe. Señalaban algo que me llamó muchísimo la atención, que es, ¿quién trabaja más para vos? ¿Un pobre o un rico? No, mejor dicho, un pobre o un no pobre, porque no todos los no pobres son ricos. O sea, rico es menos del 0,5%. Aunque ya está desapareciendo la clase media, así que seguramente haya poco más de dos Esa categorías división. muy pronto, ¿no? Pero bueno, Yo tengo una idea al respecto. A ver. Claramente, aquellos que menos tienen son los que más laburan. Anda a pasar un día en un barrio vulnerable y vas a ver a qué hora se levanta la gente, cuántos laburos tienen el día, superposición muchas veces de trabajo. Yo no tengo ninguna duda respecto a eso. bueno, los números corroboran tu olfato, porque Yo en pensé que era promedio, una persona en situación de pobreza trabaja 41,8 horas y una persona no pobre trabaja 40 horas. O sea, en Argentina se trabaja mucho, Argentina es un país donde se trabaja Sí, mucho. se trabaja mucho. Ahora, tenés un sesgo hacia adelante de la gente no pobre. Y con una diferencia, de la gente que está en situación de pobreza. Con una diferencia más. El 80% de los pobres son informales, según lo que muestra este informe. O sea, esta gente que trabaja un poco más de horas, a su vez lo hace en condiciones diferenciales Peores. por la negativa de su situación laboral. Mientras que
la mayor parte de la gente no pobre, hay mucha mejor afectación de lo que es el régimen de formalidad, donde supera al 50%. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Estamos en una situación en que se venía diciendo, y muchos, incluso yo mismo, decía en el 2024, que este va a ser una crisis diferente porque el efecto líquido que hay en las relaciones de laburo nos iba a dar más trabajadores pobres y menos desocupación. Eso se está corroborando, no tenemos un 20 y pico. Es muy difícil volver a un nivel como el del 2001, donde era trabajo no trabajo. Hoy hay un montón de formas que no habían dando en ese momento y todavía quedan, a pesar de los cambios, quedan estructuras de política social como la UH y otros programas que sostienen un poco la base. Pero lo que estamos observando es que el mercado laboral está cada vez más deteriorado, más pauperizado, con ocupados que quieren salir a buscar para tener un segundo ingreso, con incidencias mucho más fuertes en el mundo de la gente en situación de pobreza y en donde la desocupación, a pesar de esa liquidez y del cambio en las relaciones laborales o lo flexible que se vuelve el mundo con las nuevas prácticas y las nuevas tecnologías, aún así estamos expulsando empleo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto significa que el relato del gobierno, que basa muchas de sus políticas en relatos, en narrativas, choca con la realidad, ¿no? Me parece que acá tenemos un ejemplo más de algunos debates. Acá acabas de traer un informe que no va a ser titular mañana en las portadas de los principales diarios argentinos, que sin embargo el empleo se debería charlar en estos términos. Se vienen realmente cambios y se vienen dando cambios de muy profundo calado. Y a esto que acabas de decir le sumo un comentario que corre por mi cuenta y me dirás si compartís esa visión. La reforma laboral no vino a cambiar ese panorama, porque la promesa y también el relato, la narrativa, que estamos en una época de narrativas, ¿no? Acá en la Argentina, en el mundo en general, ya no importa tanto la realidad y los hechos, los factos, importa más cómo vamos armando frases, ¿no? Y pegando entre ellos o entre ellas palabras. Pero la reforma laboral que impulsó el gobierno en pos de crear más empleo y de mejor calidad eventualmente, no parece dar las condiciones, no parecen darse las condiciones para que esto efectivamente suceda. Yo ahí creo dos cosas. Una, que todos los gobiernos tienen narrativas. De hecho, la situación que estamos describiendo es la actual. Ahora bien, hacia fines de 2023 tenías una desocupación del 5%, 5,8%, pero tenías esta realidad del pluriempleo con un montón de gente que salía a buscar más de un trabajo, porque con una inflación del 211% tenías el fenómeno de los trabajadores pobres, que hoy se mantiene. Eso por el lado de las narrativas. Las narrativas igual se están, en mi opinión, y lo que estoy viendo tanto acá como a nivel mundial, es que se está acelerando. Siempre hubo una narrativa, ningún partido político es... Hoy se va más al choque, hoy es más agresiva la manera de plantearlo, más desconexión. Ahora, ahí coincidimos, pero digo, y saliendo de las narrativas y yendo a la reforma laboral, yo creo que la reforma laboral en sí misma, ninguna reforma laboral genera más empleo. O sea, el problema es la narrativa de la reforma. Exacto. Cualquier reforma laboral, la que vos tomes, o sea, vos tenés que explicarla como lo que es. Es una lógica para bajar carga fiscal. Es para mejorar cuestión de competitividad de costos. Que de hecho esta tanto no lo tiene porque el proyecto de diciembre varía del proyecto aprobado en el tema de la baja de impuestos en sí misma. Sí, esta reforma adecúa muchas prácticas que pasaban igual, ¿sí? O sea, que ya pasaban. Oficializa, blanquea algunas. Y que le da un marco a algunas prácticas, y en otro de los casos genera algunos mojones de impulso a desfavorecer, o mejor dicho, generar mayor vulnerabilidad en algunos segmentos. Y hay que ver, sobre todo, lo importante es las reglamentaciones que falta de la ley. Por ejemplo, la del FAL, que es el tema central. En donde vos ahí tenés ventajas y desventajas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Una pyme, si tiene que despedir gente porque le va mal, o porque cambia la tecnología, o por lo que sea, bueno, ya no tiene... sale de su balance la lógica de pago de indemnización. Pero también es para la previsión de un juicio, ¿eh? O sea, tiene que pasar por una intermediación de un juicio. Sí, pero a lo que voy es, pero cuando toque el timbre ya no tenés que ir a la quiebra sí o sí, claro, por 3 indemnizaciones, como podía pasar en numerosas pymes que han pasado incluso por este programa a lo largo de los años. Eso como la parte buena, o que tenés más liquidez, el que tiene que cobrar indemnización tiene más liquidez porque sale en este caso sería de ANSES. Ahora, tenés la parte mala, que es eso presiona el sistema de seguridad social, y al mismo tiempo cambia las condiciones de
cómo se reclama en caso de que haya injusticias preexistentes o asimetrías de otro tipo. Con lo cual digo, no estaba pensada esta intervención para ir, podemos hablar muy de lleno en la reforma laboral, que tiene sus grises, cosas buenas y malas, pero lo que sí te puedo responder al comentario es, ni esta ni ninguna otra reforma laboral hacen que prolifere el empleo. Nunca garantiza, obviamente, le da un marco, pero este gobierno vendió principalmente la reforma laboral basado en el argumento de que iba a generar empleo y le veo patadas cortas. Una cosa que me parece fundamental en términos de mensaje. Cuando hablamos de costos, costo laboral, costo de insumos, y con esto cierro porque acá la productora me va a matar. Sí. Cuando hablamos de costos, nadie contrata más gente porque baje el costo. Solamente un empresario, y decímelo, corregime o contradecime Aldo, no lo contrata gente, no tenemos tiempo. Contrata gente si sabe que va a vender más, si sabe que tiene promesa de rentabilidad. Sí, si no, no. Sin rentabilidad no hay contratación. Segundos finales. Nos despedimos. Nos estamos olvidando de algo, de alguien. No, tenemos acá en este país productivo al mejor ministro de Economía, de Finanzas. Metimos empleo, metimos todo el pobreza, reforma laboral. Salió no hay nada peor que ser ministro de Economía. Sí. Imagínate, debe ser lo peor que le puede pasar en la vida ser ministro de Economía. No, cuidamos a nuestros columnistas integrantes de este proyecto. Cuando vienen los abrazamos y también porque eso, nos traen esos análisis espectaculares que tanto necesitamos en momentos de muchos debates vacíos. Terminamos entonces con una ronda de agradecimientos para Paola Varela, que está en la producción de este programa y la coordinación de aire, a Nicolás Cabrera, que está en la puesta al aire y la operación audiovisual, hace de todo al mismo tiempo. Lo agradecemos, por supuesto, a Hernán Di Velo, que no está físicamente presente, pero que es parte del equipo, del mismo modo que Juan Manuel Colombo, así se dice, a veces me cuestan los nombres. Anda por el campo, sí, ahora sí. está. Está por el campo ahí viviendo una vida feliz, ¿no? Sí, en el campo, sí. o Como algo las gallinas. parecido. Bueno, no se olviden que tenemos un sorteo, vayan a nuestra cuenta de Instagram, sorteo para una beca totalmente gratis. Ahí vamos a estar posteando, hay que ponerle me gusta, hay que compartir, súmense a la comunidad, estamos en YouTube, súmense a la comunidad de YouTube, que no cuesta nada, la campanita no te va después a significar un gasto, es simplemente sumarte a este hermoso grupo de gente, de oyentes que les gusta hablar del país productivo. Lea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos en 2 semanas. Perfecto, ay, muy Quedó bien, claro. apuntá ¿Quedó ya, claro? Anotá, sí. Cerrado. 2, 3, Ascendido. 4, 5, 2. Negociación. 3, 1. 2, porque un poco le gustó venir. 3, 2, A mí me 1. encanta. No, yo estoy para venir. No, jamás me quejaría venir. Yo siempre quiero venir. Cuidado con lo que digas. 2, Aldo. 3, 6. ¿Sí? ¿2? Esa Ahora sigue negociación. la negociación fuera de aire. Fuera del aire, por No, favor. 8, Sacamos 9, del aire y 12. sigamos la negociación. Chao. 23. Y nos vemos el 24 en La plaza. calle, en la plaza, por favor. Tenemos que llenar las plazas de este hermosísimo país. Chao. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.